Guión financiero heredado. Hay familias que heredan casas y hay familias que heredan miedo. Miedo a perder, miedo a tener, miedo a crecer y pagar el precio de hacerlo. Lo más peligroso es que casi nadie lo ve, porque cuando un patrón se repite por generaciones, deja de parecer un problema, empieza a parecer normal. Entiende esto, no es que seas malo con el dinero, es que estás obedeciendo un guión familiar invisible, un guión que te enseñó, sin palabras, cómo se gana, cómo se gasta, cómo se retiene y sobre todo, qué tan lejos se permite llegar. Por eso hay personas que ganan más y se sienten menos seguras, o que sabotean todo justo cuando van a mejorar. No es falta de inteligencia, es lealtad. Lealtad a una historia antigua que tu sistema aprendió como regla. No te muestres, no tengas tanto, no cambies demasiado. Pero escucha esto, el dinero no se comporta como una cifra, se comporta como un símbolo. Y si en tu familia el símbolo era amenaza, entonces el dinero nunca fue solo dinero, fue herencia emocional. Hoy ese guión deja de ser invisible. Si lo ves, puedes empezar a reescribirlo. Vas a entender por qué tu relación con el dinero nunca fue solo tuya. Capítulo 1. Tu vida financiera no empezó contigo. Hoy vamos a hablar de dinero, pero no desde lo externo. Vamos a hablar de algo que probablemente ha estado dirigiendo tu vida financiera, sin que lo notes. No hablaremos de tips, ni de motivación, ni de frases bonitas. Vamos a mirar algo que exige valentía, el dinero que heredaste sin darte cuenta. Porque tú no solo heredaste apellidos, heredaste reglas, reglas invisibles sobre cuánto se puede ganar, cuánto se puede retener y qué ocurre cuando te empieza a ir bien. Y si tú sientes que trabajas, avanzas, produces, pero no logras sostenerlo, esto no siempre es falta de disciplina. Muchas veces es una programación emocional antigua que te impide distinguir qué parte de tu vida financiera es estrategia y qué parte es guión inconsciente. En este video vas a descubrir 4 claves estructurales. Primero, vas a identificar el guión financiero invisible que heredaste, lo que tu familia te enseñó, sin decirlo, sobre ganar, gastar, guardar y merecer. Segundo, vas a reconocer los 5 códigos que gobiernan la prosperidad interna: escasez, urgencia, lealtad, sacrificio y castigo. Y vas a ver cuál de ellos te está dirigiendo hoy. Tercero, haremos un ejercicio profundo y simple, el árbol del dinero, una mirada a 3 generaciones, para detectar el patrón que estás repitiendo sin saberlo. Y cuarto, vas a salir de aquí con una estrategia real y sostenible. No necesitas complejidad, necesitas estructura, retener, proteger y multiplicar. Así se construye la riqueza real, con sistema, con calma, con consistencia. Esto es filosofía aplicada al dinero. No controlas lo que pasa afuera, pero sí puedes controlar tu estructura, tu respuesta y tus decisiones. Y cuando haces eso, tu futuro financiero deja de ser un accidente. Se convierte en una decisión. Capítulo 2. El significado invisible del dinero. Tu dinero no es solo contabilidad, es identidad. El dinero nunca es solo una cifra. Para algunos representa seguridad, para otros poder, para otros control, para otros culpa, para otros amor y para muchos miedo. Y aquí está el punto clave. Tú no te comportas con el dinero como si fuera un número, te comportas con él según lo que representa para ti. Por eso hay personas que ganan bien y viven con ansiedad. Hay personas que ahorran, pero no saben disfrutar, que invierten, pero luego se sabotean. Y otras que ni siquiera lo intentan, porque en su mente prosperar es peligroso. Eso es psicología del dinero. La emoción manda y la conducta obedece. Si por dentro sientes escasez, por fuera actúas con urgencia. Si por dentro sientes culpa, por fuera te quitas lo que ganas. Si por dentro sientes que no mereces, por fuera no sostienes. Y aquí viene algo incómodo, pero liberador. Si no estás en coherencia con lo que deseas construir, lo vas a tensionar hasta romperlo. No por mala suerte, por programación. Porque no se trata solo de cuánto ganas, se trata de cuánto puedes sostener, sin sentirte en amenaza. Así que antes de hablar de ingresos, inversiones o estrategias, hay que mirar la raíz emocional. ¿Qué parte de ti asocia prosperidad con peligro? ¿Qué parte de ti cree que tener más te va a costar amor, paz o pertenencia? ¿Y qué parte de ti
necesitas hacer consciente para dejar de sabotearte? Ahí empieza el verdadero trabajo. Capítulo 3. La mano invisible del pasado. Tú no aprendiste a manejar dinero en una clase. Lo aprendiste en tu casa. Lo aprendiste observando. Lo aprendiste sintiendo. Lo aprendiste adaptándote. Porque en la mayoría de las familias, el dinero no se enseña con palabras. Se enseña con tensión, con discusiones que se repiten, con silencios incómodos, con miradas que se endurecen, con miedo. Y aquí hay algo que necesitas entender. Tú no heredaste solo hábitos financieros, heredaste una relación emocional con el dinero, heredaste cómo tu familia respiraba cuando faltaba, cómo se cerraban cuando alguien pedía, cómo se rompían cuando algo se perdía. Eso no se olvida, eso se queda en el sistema. Por eso, en algunas familias, el dinero se vive como culpa, en otras como pelea, en otras como vergüenza, en otras como peligro. No siempre fue una frase, muchas veces fue una regla sin subtítulos. Que el dinero se gana con desgaste, no con claridad. Que cobrar bien es aprovecharse. Que disfrutar es peligroso, porque después viene el golpe. Que ahorrar es egoísta si alguien más está pasando trabajo. Que prosperar te vuelve frío, distante o arrogante. Que crecer es exponerte a la crítica, a la envidia, al juicio. Que estar estable te vuelve responsable de todos. Tal vez nadie te dio una clase sobre esto o te lo dijo de forma directa, pero tú lo aprendiste igual, porque en una familia lo que más se educa no es lo que se dice, es lo que se premia y lo que se castiga. Si el que tenía más era visto como egoísta, aprendiste a no tener. Si el que prosperaba era criticado, aprendiste a quedarte humilde. Si el dinero traía conflicto, aprendiste a evitarlo, no por elección, por adaptación. Y ahora viene una verdad que muchas veces resulta difícil aceptar. Muchas familias vivieron golpes económicos reales, quiebras, migraciones forzadas, estafas, deudas que destruyeron hogares, humillación social, escasez profunda, hambre, pérdidas que marcaron generaciones. Y cuando una familia atraviesa eso, queda una orden silenciosa. Sobrevivir es más importante que prosperar. Eso no es drama, es memoria, memoria económica transgeneracional. Y esa memoria hoy sigue dirigiendo esto. Ganas dinero, pero no puedes retenerlo. Ahorras, pero aparece ansiedad y lo gastas. Estás por subir de nivel y surge un problema. Todo mejora y algo en ti lo rompe. O simplemente no te atreves a crecer. No porque seas débil, sino porque tu sistema aprendió que crecer era una amenaza. Y si no haces consciente esa programación, vas a seguir repitiendo la historia, con otro nombre, otro sueldo, otra época, pero la misma raíz. Capítulo 4. Los 5 códigos del linaje financiero. Hay algo que casi nadie entiende. 2 personas pueden ganar exactamente lo mismo y vivir en realidades financieras completamente distintas, porque el problema no es el ingreso, es el código. Un código es una programación automática, una forma de pensar, sentir y decidir que se activa sin que tú lo notes. No es algo que eliges, se ejecuta. Y cuando ese código viene del linaje, no se cuestiona. Se vive como normal. Pero normal no significa sano, solo significa repetido. Por eso puedes trabajar más, ganar más o saber más, y aún así repetir el mismo resultado financiero. No porque te falte información, sino porque hay un código operando por debajo. Hoy no te voy a hablar de teoría, te voy a mostrar 5 códigos como espejo, no para juzgarte, para que puedas verte. Código 1. Escasez. La escasez no es no tener, la escasez es sentir que nunca es suficiente, incluso cuando sí lo es. Por eso hay personas que ganan bien y aún así viven tensas, no porque estén quebradas, sino porque su mente está entrenada para buscar amenaza. Este código no se nota en el ingreso, se nota en la relación. Se ve así, revisas tu cuenta y no sientes calma, sientes alerta. Compras cosas pequeñas como anestesia emocional. Te cuesta disfrutar porque el disfrute te parece imprudente. Ahorras, pero aparece una urgencia que justifica romper el plan. Acumulas, pero no te sientes seguro, te sientes expuesto. Y aquí está lo más importante. La escasez no vive en tu cartera. Vive en tu lenguaje interno. Es esa voz que dice, me falta, todavía no,
no es suficiente, mejor no, por si acaso. Ese por si acaso parece prudencia, pero muchas veces es miedo con buena reputación. Y cuando el miedo manda, tú tomas decisiones pequeñas, defensivas, fragmentadas, que inevitablemente crean resultados pequeños. Ahora escucha esto con atención, porque no es fácil de reconocer. Hay personas que no pierden dinero por falta de estrategia, lo pierden porque no se sienten con permiso interno de sostenerlo. Aquí entra el concepto del límite interno. Tu capacidad de recibir no depende solo de cuánto trabajas, depende de cuánto puedes sostener sin entrar en conflicto contigo. Si crees, aunque sea de forma inconsciente, que tener más te vuelve egoísta, cada vez que subas, vas a necesitar bajar. Si crees que tener más te pone en peligro, cada vez que avances, tu sistema va a buscar una salida y eso se llama colapso por incoherencia. No es que el dinero se vaya, es que tú lo empujas para volver a lo familiar, porque lo familiar no siempre es bueno, pero se siente seguro. Entonces, ¿cómo se rompe el código de escasez? No con frases positivas, no con motivación, con estructura y con verdad. Primero, identificas el pensamiento automático, no lo discutes, no lo justificas, lo detectas. Segundo, construyes seguridad con un sistema simple, retener aunque sea poco, pero de forma constante y predecible. Eso entrena a tu sistema nervioso a dejar de entrar en alerta. Tercero, amplías tu capacidad de recibir sin culpa, porque la riqueza real no es ganar más, es sostener más sin romperte. Y si este código te describió, no te lo tomes personal, tómatelo en serio, porque este código, si no lo haces consciente, te acompaña toda la vida. Código 2. Urgencia. La urgencia no es velocidad. La urgencia es ansiedad disfrazada de decisión. Es ese impulso que te empuja a actuar rápido, no porque sea el mejor momento, sino porque no toleras la incomodidad de esperar. Este código no siempre grita, a veces susurra y te dirige. Compras sin plan, pero con una justificación perfecta. Tomas decisiones para resolver ya. Te endeudas para apagar presión, no para construir futuro. Aceptas malas condiciones por miedo a perder la oportunidad. Cambias de estrategia cada semana porque no ves resultados inmediatos. La urgencia crea una ilusión peligrosa. Si no lo hago ahora, me quedo atrás. Y desde ahí tu dinero deja de tener dirección, empieza a tener reacción. Aquí hay una verdad incómoda. La mayoría de los errores financieros grandes no nacen de ignorancia, nacen de un momento de urgencia. De un día en que tu sistema dijo, haz algo, lo que sea, pero hazlo ya. Porque la urgencia no busca prosperidad, busca alivio, y el alivio rápido siempre es caro. ¿De dónde viene este código? Muchas veces de una historia familiar donde el tiempo nunca alcanzaba, donde todo era para ayer, donde la calma era un lujo, no una opción. Ahí tu mente aprendió esta regla. Si no corro, pierdo. Y esa regla se convirtió en identidad. Por eso puedes estar estable y sentir que algo malo viene. Puedes estar creciendo y sentir que no es suficiente. Entonces aceleras, compras, te comprometes, prometes, inviertes sin entender, gastas para sentir que haces algo, pero eso no es control, eso es impulso. Y aquí vuelve tu límite interno. Cuando tu capacidad de sostener calma es baja, tu necesidad de movimiento es alta. Por eso hay personas que no soportan la estabilidad, porque la estabilidad las deja solas, con su mente. Entonces se llenan de tareas, de ruido, de decisiones, de deuda, no porque quieran destruirse, sino porque no saben estar en paz, sin sabotearla. ¿Cómo se rompe este código? Con una regla que parece simple pero transforma. Nunca tomes decisiones financieras importantes en un estado emocional alto, ni alto de euforia, ni alto de miedo, ni alto de rabia, ni alto de desesperación. Si sientes urgencia, espera, no porque seas lento, sino porque eres estratégico, porque el dinero se construye con estructura, pero se pierde con impulsos. Y aquí va tu ancla para este código. La calma también es una habilidad financiera. Cuando aprendes a sostener calma, tu dinero deja de ser una emergencia y empieza a ser construcción. Código 3. Lealtad. Este es uno de los códigos más peligrosos, no porque sea ruidoso, sino porque es invisible.
y no se ve porque no parece un problema de dinero. Parece personalidad, pero es programación. La lealtad financiera aparece cuando internamente asocias prosperar con traicionar. Traicionar a tu origen, traicionar a quien te crió, traicionar al que se sacrificó antes que tú. Y entonces, aunque digas que quieres crecer, por dentro se activa otra voz. Si me va demasiado bien, me van a mirar raro. Si cambio, ya no pertenezco. Si me va mejor que a ellos, soy desleal. Si me vuelvo exitoso, me quedo solo. Esto no siempre se piensa. Muchas veces solo se siente, como incomodidad, como culpa, como necesidad de esconderte o bajar el perfil. Por eso, justo cuando todo empieza a mejorar, haces cosas que no tienen lógica financiera. Te metes en gastos innecesarios, prestas dinero que no puedes prestar, te llenas de cargas para no sobresalir, saboteas tu avance con decisiones incoherentes o simplemente te estancas en nombre del amor. Y aquí va una verdad que incomoda, pero libera. A veces no estás perdiendo dinero, estás pagando el precio de seguir perteneciendo. Porque en muchas familias la prosperidad no se ve como expansión, se ve como amenaza. Amenaza al equilibrio del sistema, amenaza al que no pudo, amenaza al que se quedó atrás, amenaza al que se rompió trabajando y no logró lo mismo. Y entonces se instala una regla silenciosa. Mejor que no me vaya tan bien, no por mediocridad, sino por lealtad. Y aquí está el punto clave. La lealtad no es el problema. El problema es la lealtad inconsciente, la que te hace vivir pequeño para no incomodar, la que te hace esconder tu progreso, la que te hace sentir culpa por prosperar. Ahí entra el tema del merecimiento. Hay personas que trabajan duro, pero no pueden recibir en paz, reciben y sienten que deben sufrir para compensarlo, reciben y sienten que deben devolverlo todo, reciben y sienten que están siendo malas personas por estar bien. Eso no es humildad, eso es conflicto interno. Y cuando hay conflicto interno con el dinero pasa algo muy concreto, no lo sostienes. Porque sostener riqueza no es solo un tema de ingresos, es un tema de identidad. Es poder decir, desde tu centro, puedo crecer sin romper mis raíces, puedo prosperar sin herir a nadie, puedo tener más sin convertirme en alguien peor, puedo pertenecer sin quedarme pequeño. Esa es la reprogramación real. No tengo que fracasar para ser amado. Y si este código te opera, hay una señal clara. Cuando te empieza a ir bien, aparece culpa. Y esa culpa te empuja a compensar, a regalar, a rescatar, a bajar, a destruir. Pero escucha bien, crecer no es traicionar. Crecer es cortar el ciclo. Código 4. Sacrificio. Este código no se siente como un problema. Se siente como virtud. Se disfraza de responsabilidad, de amor, de yo tengo que hacerlo, y por eso es tan peligroso. El sacrificio financiero se instala cuando tu sistema aprendió una idea sutil, pero devastadora. Para merecer hay que perder. Para ser valioso hay que cargar. Para ser amado hay que dar de más. Entonces tú no solo trabajas, te desgastas. No solo ayudas, te vacías. No solo das, te desestabilizas. Y esto no es teoría. Se ve así. Pagas cosas que no te corresponden. Prestas dinero para evitar conflicto, sostienes a otros por culpa, no por elección. Postergas invertir en ti porque siempre hay alguien más urgente. Te conviertes en el adulto emocional y financiero de todos. Te cuesta decir no, aunque ese sí te esté costando tu paz. Y atención a este punto clave. Esto no es generosidad. La generosidad es libre. El sacrificio es compulsivo. La generosidad nace de abundancia interna. El sacrificio nace del miedo a dejar de pertenecer. Por dentro, este código repite una frase silenciosa. Si no doy, me rechazan. Y esa frase se convierte en un contrato invisible con el dinero. Puedo tener, pero no demasiado. Puedo avanzar, pero sin incomodar. Puedo prosperar, pero primero debo pagar el precio. Ese contrato te atrapa en un ciclo agotador. Ganas, rescatas, te vacías, te frustras, repites, no porque no sepas, sino porque tu identidad quedó anclada en ser el que salva. Y aquí va una verdad estructural. Muchas personas no tienen un problema de ingresos, tienen un problema de límites, porque el dinero se sostiene con límites, la paz se sostiene con límites, el patrimonio se sostiene con límites. Sin límites, el dinero no se multiplica, se filtra, se va por donde siempre se va, por culpa, por presión, por yo puedo.
por no pasa nada, por déjame resolver. Y aquí entra el núcleo emocional del código: confundir amor con deuda, creer que amar es pagar, que pertenecer es sostener a todos, que ser buen hijo, buena hija, buena pareja es convertirse en el banco emocional del sistema. Pero eso no es amor, es carga, y una carga constante te lleva a una conclusión peligrosa: nunca tengo suficiente, aunque ganes más, porque no es un problema de cantidad, es un problema de drenaje. Entonces, ¿cómo se rompe este código? Con una decisión que al inicio incomoda, pero a largo plazo te salva. Puedo ayudar sin destruir mi estabilidad. O dicho de forma clara, si me quedo sin estructura por ayudarte, no te ayudé, me perdí. Ayudar no es desaparecer, amar no es arruinarte, sostener no es colapsar, tu prosperidad no es egoísmo, es orden, y cuando tú pones orden cambias el linaje, le enseñas al sistema que se puede amar sin sangrar. Código 5. Castigo. Hay personas que no fracasan, se castigan. Y la diferencia es enorme. Fracasar es no poder. Castigarte es no permitirte. Este código no aparece al inicio. Aparece cuando algo empieza a ir bien. Antes de crecer todo parece normal, pero justo cuando subes de nivel, algo se activa, una incomodidad silenciosa. Como si la calma fuera sospechosa, como si la estabilidad durara demasiado, como si el éxito necesitara una caída para sentirse seguro. Y entonces, sin darte cuenta, haces algo para romperlo tú. No es mala suerte, no es el país, no es el jefe, no es el mercado. Es tu límite interno queriendo devolverte al punto de partida. Porque el ser humano tolera mejor el dolor familiar que la prosperidad desconocida. ¿Cómo se ve este código en la práctica? Es altamente predecible. Justo cuando empiezas a ahorrar, aparece un gasto absurdo. Cuando todo se ordena, generas un nuevo desorden. Cuando estás creciendo, tomas una decisión innecesariamente riesgosa. Cuando acumulas, te sobrecomprometes. Desde fuera parece mala administración, pero no lo es autointerferencia. No es que no sepas manejar dinero, es que no te sientes seguro teniéndolo, porque tener más cambia tu identidad, y si tu identidad no se actualiza, vas a sabotear todo lo que la contradiga. Aquí no hay metáfora, hay psicología. Existe una creencia silenciosa que sostiene este patrón: no puede irme tan bien. No siempre es una frase consciente, a veces es solo una sensación de alerta, pero opera. Opera cuando minimizas tus logros, cuando normalizas el agotamiento, cuando tomas decisiones por debajo de tu capacidad, cuando aceptas menos de lo que mereces para no tentar al destino, como si la facilidad fuera una trampa, como si la vida tuviera que costar. Muchas personas crecieron viendo que el dinero llegaba con sufrimiento, el descanso era irresponsable, prosperar exigía agotarse y a quien le iba bien, algo le pasaba. Y entonces el sistema aprendió una ecuación peligrosa: bienestar es igual a riesgo. Así que cuando el bienestar aparece, la mente busca equilibrar la balanza. ¿Y cómo lo hace? Quitándote algo. Ahora, hablemos de qué le sucede a tus finanzas cuando opera este código de castigo. Este es uno de los códigos que más destruye patrimonio. No porque impida generar ingresos, sino porque impide conservar. Puedes ganar bien durante años y no construir nada, porque cada expansión viene seguida de una contracción autogenerada, no intencional, pero repetida. Aquí muchas personas se confunden. Creen que su problema es falta de disciplina, falta de educación financiera o falta de oportunidades. Y no, el verdadero conflicto es la incapacidad de sostener crecimiento sin culpa ni alerta interna. La riqueza no se pierde solo por ignorancia, muchas veces se pierde por conflicto interno. Una verdad que parece contradictoria, pero lo cambia todo. Recibir es una de las formas más altas de madurez psicológica. Porque recibir te expone, te hace visible, te cambia de lugar, te obliga a tomar decisiones nuevas, y no todo el mundo está preparado para ese nivel de protagonismo interno. Por eso, muchas personas, sin darse cuenta, prefieren volver a un nivel donde no tengan que explicarse, no incomoden, no destaquen y no sostengan una versión más grande de sí mismas. La raíz no es el dinero, es la autoimagen. Si por dentro aún te ves como alguien que todavía no, tu vida financiera lo va a reflejar. Ningún patrimonio sostiene por mucho tiempo la identidad de quien no se siente capaz de tenerlo.
Primero se expande la autoimagen, después se expande la estructura, nunca al revés. ¿Cómo se rompe este código? Con estructura, no con motivación. Primero, una decisión psicológica. Puedo estar bien sin esperar que algo salga mal. Parece simple. Para muchos es revolucionario. Segundo, una regla financiera clara. Cuando tu ingreso sube, tu estilo de vida no debe subir al mismo ritmo. La distancia entre lo que ganas y lo que gastas es el espacio donde nace tu patrimonio. Si esa distancia desaparece, tu crecimiento fue solo apariencia. Tercero, regulación emocional. Nunca tomes decisiones financieras importantes desde la euforia por un logro. La euforia desordena tanto como el miedo. Celebra, pero no reestructures tu vida desde un pico emocional. Sostener es una habilidad más avanzada que ganar. Cualquiera puede tener un buen año. Pocos construyen una década. La diferencia no es suerte, es estructura interna, psicología y sistema, siempre ambas. Frase ancla. No tengo que perder para sentir que merezco. Si esta frase te incomoda un poco, probablemente este código ha operado en tu vida más de una vez. No lo niegues, obsérvalo, porque cuando dejas de romper lo que construyes, empiezas a crecer sin miedo a tu propia expansión. Capítulo 5. Detectar tu patrón exacto. Hasta ahora hablamos de códigos, pero entenderlos no es suficiente. La pregunta real es esta: ¿cuál de ellos está tomando decisiones por ti? Porque cuando un patrón no se ve, no se cuestiona, se ejecuta. Y la mayoría de las personas no tiene solo un problema de ingresos, tiene un patrón financiero que nunca ha examinado. Ahora vamos a hacer algo que en apariencia es simple, pero revelador: construir tu árbol del dinero. No necesitas aplicaciones, no necesitas fórmulas, solo una hoja y la disposición de mirar con honestidad. Para este ejercicio solo trabajaremos 3 generaciones, no para buscar culpables, para ver lo que normalmente permanece invisible, porque lo que no se ve, se hereda. Primera generación, abuelos. No importa si los conociste, lo que importa es su historia económica. Pregúntate, ¿cómo se ganaba el dinero? ¿Con esfuerzo físico extremo? ¿Con inestabilidad constante? ¿Hubo pérdidas, quiebras, migraciones forzadas? Y sobre todo, ¿el dinero traía seguridad o tensión? Porque cuando una generación vive escasez real, el sistema aprende una regla silenciosa: sobrevivir primero, prosperar después, y muchas veces ese después nunca llega. Eso deja marcas financieras visibles, miedo a invertir, obsesión por el control, culpa al disfrutar, o una búsqueda constante de más, sin calma real. No es falta de visión, es memoria emocional buscando protección. Segunda generación, padres. Aquí el patrón suele volverse visible. Pregúntate, ¿se hablaba de dinero o se evitaba? ¿Había estructura o reacción a crisis? ¿Qué emociones aparecían cuando se hablaba de dinero? Ansiedad, silencio, discusión, culpa. Porque los niños no aprenden con explicaciones, aprenden con atmósferas. Tal vez nadie te enseñó a manejar dinero, pero tu sistema sí aprendió cómo se siente tenerlo o no tenerlo, y esa sensación se vuelve referencia interna. Años después, tu vida financiera intenta recrearla, no por lógica, por familiaridad. El cerebro prefiere lo conocido, aunque lo conocido sea inestable. Tercera generación, tú. Aquí el ejercicio deja de ser observación y se vuelve responsabilidad. Mira tu comportamiento financiero con precisión, no con culpa, no con juicio, con datos internos. Pregúntate, ¿ganas desde la calma o desde la presión? ¿Ahorras o siempre empiezas de nuevo? ¿Construyes o solo apagas fuegos? ¿Tu dinero crece o solo circula? Y ahora lo más importante, ¿qué parte de tu vida financiera no empezó contigo? Cuando ves eso, algo cambia. Dejas de decir, yo soy así, y empiezas a entender, yo aprendí a ser así, y todo lo aprendido se puede actualizar. La mayoría intenta mejorar su economía con soluciones externas, más ingresos, otro empleo, una inversión nueva. Pero si el patrón interno sigue intacto, vas a recrear el mismo resultado con otro sueldo. Porque más dinero no corrige un patrón, lo amplifica. Por eso muchas personas ganan más y siguen tensas, reactivas o drenadas. La estructura externa solo se sostiene cuando la estructura interna puede sostenerla. Observa tu árbol completo, 3 generaciones, y probablemente ya ves algo. Alguien perdió todo, alguien cargó con todos,
Alguien nunca tuvo, alguien tuvo y fue destruido por ello. Cada sistema tiene una historia económica dominante y muchas veces lo que vivimos hoy es solo un intento de no repetirla o compensarla. Ambas cosas te atan. La libertad empieza cuando puedes ver esa historia sin reaccionar a ella. Aquí ocurre el cambio real. No se trata de romper con tu familia, se trata de interrumpir lo que ya no hace falta. Puedes honrar la historia sin repetir el desenlace. Puedes valorar el esfuerzo sin heredar el miedo. Puedes respetar lo que hicieron sin vivir dentro de sus límites. Eso no es traición, es evolución. No eres solo quien gana dinero, eres quien redefine cómo se vive el dinero en tu linaje. Cuando entiendes eso, tu relación con el dinero deja de ser reacción y se convierte en elección. Capítulo 6. Romper el ciclo sin traicionar tu historia. Ver el patrón cambia tu conciencia, pero no cambia tu vida. Lo que la cambia es lo que decides hacer después de verlo. Repetir una historia inconsciente es destino. Verla te devuelve la capacidad de elegir. Y aquí hay algo esencial que necesitas entender. Romper un patrón financiero no es un acto económico, es un acto de identidad. No se trata solo de ganar distinto, se trata de convertirte en alguien capaz de sostener una vida distinta, sin culpa, sin alerta interna, sin necesidad de volver atrás. Y para lograrlo no necesitas 10 pasos, ni 20, solo 3 principios. Principio 1. Honrar no es repetir. Puedes amar profundamente tu historia sin vivir dentro de sus límites. Durante generaciones, muchas personas confundieron respeto con obediencia silenciosa, como si vivir diferente fuera traicionar el origen. Pero crecer no borra el esfuerzo de quienes vinieron antes, lo honra al expandirlo. Honrar no es quedarte en el mismo nivel de seguridad que conocieron, es usar esa base para ir más lejos, con conciencia y estabilidad. Cada generación tiene una responsabilidad silenciosa, no empezar de cero, empezar desde donde la anterior llegó. Eso no es arrogancia, es evolución natural del sistema. Ahora, vamos a lo financiero. Si tu familia solo conoció supervivencia, tu tarea no es romantizar esa lucha, es construir estabilidad. Si el dinero estuvo vinculado a tensión, tu tarea no es evitarlo, es aprender a administrarlo con estructura. Si todo fue incertidumbre, tu expansión es crear sistema, previsibilidad, orden, patrimonio. Eso es honrar, no repetir la herida. Cerrar el ciclo. La gratitud mira hacia atrás, la responsabilidad hacia adelante, y ambas son necesarias. Principio 2. Pertenencia. No es pobreza. Este principio libera cuando lo entiendes. Uno de los bloqueos más profundos del crecimiento financiero es invisible, el miedo a dejar de pertenecer. El ser humano no solo busca seguridad económica, busca vínculo, y muchas veces crecer se siente como alejarse. ¿Seguiré siendo parte si cambio demasiado? Pero míralo con claridad. Quedarte pequeño no garantiza conexión, solo garantiza que tu potencial no incomode. La verdadera pertenencia no depende de tu ingreso, depende de tu identidad. Puedes crecer y seguir siendo cercano, prosperar y seguir siendo humano, expandirte sin volverte ajeno. La distancia no la crea el dinero, la crea la desconexión emocional. Ahora vamos a lo concreto. Reducir tu vida para que otros no se incomoden es una forma de autosabotaje financiero, porque crecer implica decisiones que tal vez tu entorno aún no entienda. Invertir cuando otros gastan, ahorrar cuando otros consumen, decir no donde antes decías sí. Eso no es frialdad, es dirección. No tienes que reducir tu vida para conservar tus vínculos. Quien solo puede amarte en tu versión limitada no está conectado contigo, está conectado con la comodidad que esa versión le daba. Crecer no rompe los vínculos sanos, los redefine. Principio 3. La abundancia real es seguridad. La abundancia no es exceso, no es lujo, no es estímulo constante. La abundancia real es estabilidad sin tensión. Es mirar tu vida financiera con tranquilidad, sin alerta, sin miedo al derrumbe. Y esa seguridad no llega solo por ganar más, llega cuando tu sistema deja de ver la prosperidad como una amenaza. Por eso hay personas que mejoran sus ingresos y sienten más ansiedad que antes. No es falta de educación financiera, es una identidad atada a la supervivencia.
Aquí ocurre la verdadera reprogramación. Tu mente deja de preguntar ¿y si lo pierdo? Y empieza a construir desde ¿cómo lo sostengo? Ahora vamos a lo estructural. La seguridad financiera no es solo emocional, es arquitectura. Se construye con decisiones simples y repetidas, vivir por debajo de tu capacidad real, automatizar el ahorro, proteger antes de arriesgar, invertir desde la estrategia, no desde la emoción, eliminar fugas invisibles. Nada de esto es restricción, es lo que convierte el crecimiento en permanencia, porque ganar dinero puede ser un evento, sostenerlo es una construcción, y esa construcción empieza dentro y se manifiesta fuera. Míralo con calma, no estás rompiendo con tu familia, estás rompiendo con estrategias que ya cumplieron su función. Lo que antes protegió hoy te puede limitar. Actualizar eso no es deslealtad, es inteligencia adaptativa. Cada época exige una forma nueva de relacionarse con el dinero. Tu responsabilidad no es vivir como antes, es vivir con la conciencia que hoy tienes. No vine a repetir la historia financiera de mi familia, vine a estabilizarla. Y cuando alguien entiende eso, deja de reaccionar al dinero, empieza a dirigirlo. Y entonces ocurre algo profundo. La prosperidad deja de sentirse como suerte, empieza a sentirse como consecuencia. Capítulo 7. La estrategia financiera del nuevo linaje. Entender tu historia financiera es poder, pero la estabilidad no se construye solo con conciencia, se construye con sistema, porque la prosperidad no es un momento, es una arquitectura que se repite en el tiempo. Y si de verdad quieres cambiar la trayectoria financiera de tu linaje, necesitas entender esto. La fuerza de voluntad no es suficiente. La voluntad se agota, los sistemas sostienen. No necesitas 10 estrategias, solo 3 movimientos bien ejecutados. 3 nada más. Aquí empieza toda estabilidad financiera, no cuando ganas más. Cuando decides no gastarlo todo, retener no es acumular por miedo, es crear espacio, espacio para decidir sin presión, espacio para no reaccionar, espacio para pensar con claridad. La persona que no retiene vive negociando con la urgencia. Obsérvalo con honestidad. Si cada ingreso tiene destino inmediato, no tienes estructura, tienes tránsito. El dinero pasa por tu vida, pero no se queda a construirla. Por eso el ahorro automático no es solo una táctica financiera, es una decisión psicológica. Elimina la discusión interna, no depende de tu estado de ánimo, no cambia según el mes, simplemente ocurre. Y cuando ocurre de forma constante, algo cambia dentro de ti. Dejas de sentir que todo está al límite, empiezas a sentir base. No necesitas empezar con una cifra perfecta, necesitas empezar con una cifra permanente, porque la estabilidad no la crea el monto, la crea la repetición. Una idea clave, no retienes lo que sobra, sobra lo que decides retener. Ese cambio de perspectiva marca el inicio de una vida financiera adulta. Movimiento 2. Proteger. Muchas personas saben generar dinero, pocas saben defenderlo. Y construir sin protección es construir sobre terreno inestable. Aquí entra el fondo de emergencia, no como consejo clásico, como estabilizador emocional. Porque sin respaldo, cada imprevisto se vuelve una amenaza. Y cuando todo se vive como amenaza, el cerebro entra en modo supervivencia. Desde ahí, nadie invierte bien, nadie decide con claridad, nadie piensa a largo plazo, solo se reacciona. Un fondo no es solo dinero guardado, es tranquilidad comprada por adelantado. Es la diferencia entre pausar o desordenar toda tu vida financiera. Ahora observa algo clave. Las fugas invisibles, no hablo de pequeños gustos, hablo de decisiones estructuralmente débiles, suscripciones que no usas, deudas evitables, estilo de vida inflado, compromisos asumidos desde la culpa. Individualmente parecen pequeñas, juntas erosionan tu capacidad de construir. Proteger también es cerrar esas salidas, porque el dinero no siempre se pierde por grandes errores. Muchas veces se disuelve lentamente, y lo que se disuelve solo se nota cuando hace falta. La riqueza no se construye solo ganando más, se construye perdiendo menos. Aquí muchas personas se apresuran. Quieren invertir antes de estabilizar, quieren crecer antes de sostener, y eso termina en frustración. Multiplicar no es encontrar la gran jugada, es comprometerse con la consistencia. Invertir no debería aumentar tu ansiedad, debería reducir tu dependencia del esfuerzo constante.
No necesitas ser experto, necesitas ser constante, porque el poder financiero real no está en la intensidad, sino en el tiempo. Cuando inviertes de forma sostenida, ocurre algo profundo. Tu dinero empieza a trabajar contigo. Y eso transforma tu relación con el trabajo, con el riesgo y con el futuro. Una verdad clave: invertir también pone a prueba tu regulación emocional. Habrá dudas, habrá ruido, habrá presión. Tu estabilidad no dependerá del mercado, dependerá de tu capacidad de no reaccionar impulsivamente. Por eso invertir no es solo una estrategia financiera, es una señal de madurez psicológica. No gana quien adivina, gana quien permanece. Retener crea base, proteger crea estabilidad, multiplicar crea expansión. Ese es el orden. Cuando respetas ese orden, tu vida financiera deja de sentirse frágil, empieza a sentirse dirigida. Nada de esto es complejo, pero exige algo que lo cambia todo: coherencia. No hacerlo bien un mes, hacerlo de forma predecible durante años. El patrimonio no se construye con decisiones heroicas, se construye con decisiones repetibles. No es cuánto ganas, es cuánto puedes sostener sin romperte. Cuando alguien entiende esto, deja de perseguir dinero, empieza a construir estructura. Y cuando construyes estructura, la prosperidad deja de ser una esperanza. Se vuelve una consecuencia lógica. Epílogo, legado y decisión final. Hay algo que quiero que te lleves con absoluta claridad después de este video. Tu relación con el dinero no empezó contigo, pero puede estabilizarse contigo. Durante generaciones, muchas historias financieras se construyeron desde la supervivencia: hacer que alcance, evitar perder, resistir, y eso tuvo sentido. Cada generación hizo lo mejor que pudo con la conciencia que tenía. Pero a ti te toca otra tarea: no solo ganar dinero, construir tranquilidad, no solo producir, sostener, no solo avanzar, evitar colapsar cada vez que subes de nivel. Porque la verdadera prosperidad no es intensidad económica, es estabilidad interna. Y cuando la estabilidad interna aparece, la vida financiera deja de sentirse frágil, empieza a sentirse habitable. Déjame decir esto sin suavizarlo. Tal vez tu familia no pudo enseñarte a vivir en abundancia, pero eso no significa que tú tengas que seguir viviendo en modo supervivencia. En algún punto, alguien en cada sistema decide dejar de reaccionar y empezar a dirigir. Tal vez ese alguien seas tú, no para romper con tu historia, para expandirla, no para negar lo que fue, para construir lo que sigue. Porque cada linaje necesita una persona que transforme la relación con el dinero, no desde la prisa, no desde la comparación, no desde la presión externa, desde la conciencia y desde la estructura. Quédate con esta idea. Tu linaje te dio una historia, pero no te dio un límite. El límite empieza a moverse cuando tu identidad se mueve, cuando dejas de verte como alguien que administra lo que llega y empiezas a verte como alguien que construye lo que permanece. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas hacerlo consistente, porque el futuro financiero no se adivina, se diseña. Y tal vez dentro de algunos años alguien en tu familia mire hacia atrás y note que hubo un punto donde todo empezó a estabilizarse. No por suerte, por decisión. Si este video te ayudó a ver algo que antes no veías, compártelo con alguien que también esté listo para dejar de repetir y empezar a construir. Y si decides quedarte en este canal, vas a encontrar 3 cosas claras: ideas para pensar mejor, decisiones para vivir con más estructura, y una forma de entender el dinero que no depende del ruido. Nos vemos en el próximo video.